Claro. ¿entiendes? Entonces, yo sé que hay 1000 gente así. Yo sé que hay millones de gente así que hacer una sola cosa no es suficiente. Hola señores, bienvenidos a otro episodio de su podcast Viviendo del Cuento. Y en el día de hoy nos encontramos con un invitado que yo no sé cómo presentar, pero que ustedes probablemente conocen como Seventh Art. Así que nada, aquí estamos con Víctor Piñeiro, que para mí no es Víctor, sino Vivi, mi primo que comía espagueti con cachú en casa de mi abuela. Y pan con mantequilla de azúcar, creo que. Exacto. Así que hoy estamos aquí para hablar un poco acerca de cómo ha vivido Víctor del arte de diferentes maneras, Bueno, de diferentes perspectivas, ¿verdad? Así que, nada, yo... bienvenido, primero. Gracias por tenerme aquí, Mariel. Tú sabes que Viviendo del Cuento tiene una historia un poquito interesante con nosotros, porque te vete al 2020, cuando a Mariel se le ocurrió hacer esto, que evolucionó, o sea, quizá no era esto que estamos haciendo ahora, pero Pero muy parecido, un muy primo. parecido, exacto. Y el tiempo quizá le dio como la forma de un podcast que tenga diferentes invitados, que no solamente se enfocara en cine o en la industria audiovisual. Y creo que me parece súper interesante y que puede tener un público que le interese no solamente lo que la plataforma ofrece, sino lo que la gente que tú invitas tiene para decir. Ujú. Eh, Me parece funny eso que tú dices, de que tú no sabes cómo presentarme. Yo siempre he tenido como un tema con eso. Ujú. Explícame por Con qué. el, con el de que, como que tú haces, la gente le gusta mucho encasillar a la gente. Yo soy abogado, yo estoy de derecho, trabajo en cine. Si tú mezclas esas dos, soy un abogado que trabaja en cine. Pero también, últimamente, me he metido también a trabajar en producción. Perdón, Dale el año ahí. pasado dirigí un corto. También recientemente estrenamos el primer corto que yo produje. Entonces como que también estoy escribiendo. Soy crítico de cine también. Crítico, que no me encanta esa palabra, pero Bueno, pero tú estás en escribo de Rotten cine. Tomatoes y todo, ¿no? Exacto, Así sí. que tú eres Y crítico. tengo Seventh Art, que al final es como una plataforma en la que yo hablo de cine. O sea que también soy como reporter. Es como un millón, como 1000 cosas. Y incluso a mí no me gusta decir que, no... A mí no me gusta de que exaltarlo, diga, si esto es lo que yo hago. Pero es más como la importancia de que se pueda hacer de todo, ¿entiendes? De que tú puedas hacer lo que tú quieras y al final es como tú manejas el tiempo y como Claro. tú encuentras tu propio ritmo dentro de la cosa que tú quieras hacer. Claro, y eso es súper valioso que tú empezaras con eso, porque en esta industria hay que hacer un poco de todo. Sí, No es solamente que, como que, o sea, sí, desde que tú empiezas te dicen, especialízate, no sé qué, para que tú lo pongas en tu bio o lo que sea, y uno se siente presionado a eso. Pero, o sea, uno termina haciendo de todo. Así mismo estoy yo, en cierta manera. O sea, yo escribo, yo dirijo, yo produzco, pero a la misma vez administro la compañía, así que en cierto sentido la qué parte que sé a nadie yo, le hago gusta, negocio. los Entonces, papeles, exactamente, los la impuestos. contabilidad, los impuestos, los Entonces, contratos. uno termina haciendo de todo. Sí. Así que es verdad que en esta área yo creo que muy pocos se pueden decidir que, no, yo soy tal cosa, Tomás, que fotógrafo. Tomás, el DP. Exacto. Entonces, justamente de eso yo quería hablar contigo hoy, Ujú. acerca de ese trayecto que tú has vivido. Y quería empezar desde el principio, obviamente. Desde el principio. Entonces, cuéntame un poco cómo fue que empezó eso del Seventh Art. O sea, tú estabas estudiando en la universidad ya, ¿cómo empezó? Seventh Art inició por mis ganas de yo querer hablar de cine con la gente. Yo siempre he sido como de que, el movie guy. Bueno, no siempre, en verdad. Creo que más cuando entré a la universidad. En el colegio yo era como que... Yo estaba como aprendiendo todavía, ¿te entiendes? Como que, comenzaba a ver películas y cosas. Pero cuando yo más entré en la universidad, como que, yo era como el movie guy. Y entonces, eh, yo me enteraba de muchísimas cosas. De que, noticias, trailers, qué sé yo. Todavía Lo te que sea. enteras de muchísimas cosas que yo no tengo ni idea. Entonces,
inició simplemente, literalmente, con que yo me enteré un día de algo, no me recuerdo ahora mismo el qué, y dije, mire, que no tengo con quién hablar de esto. O sea, literalmente no había... Yo miré alrededor en la misma universidad y dije, mire, que no tengo con quién hablar de esto. Y le dije, yo voy a abrir un Instagram para hablar de cine, qué sé yo. Y en ese momento no era de que literalmente para nada como pretencioso, de que, yo voy a escribir de cine. Tú no tenías un plan. Tú Yo era simplemente, miren este trailer que pero o miren esta foto, este póster, miren, qué sé yo. Después con el tiempo sí, yo quise darle un poquito más de valor por el mismo hecho de querer crear contenido, que a la gente le guste, ese tipo de cosas. Y me puse más a escribir, me puse más como a tener recomendaciones, por qué yo estoy recomendando esto que estoy recomendando. Me di cuenta que es mucho más difícil decir por qué te gusta una película que por qué no te gusta. Y nada, entonces de ahí nació realmente como de las ganas de yo querer hablar de cine y querer compartir de cine, que al final es como el énfasis de las redes sociales. Ahora mismo full Instagram es como la plataforma primordial, pero estamos en Facebook, Twitter, TikTok. He tenido canal de YouTube, tengo un podcast. Sí, exacto. Yo me enteré que tú estabas haciendo cosas de cine por Cinenautas. Por Cineautas con Cineautas. Fernando. Que hasta al sol de hoy muchísima gente me habla de eso. Y nosotros lo que duramos fue un año haciendo videos. ¿En serio? Y literalmente nosotros fue de 2017 a 2018. Y hicimos, qué sé yo, hicimos muchos videos, en verdad, en ese lapso de tiempo. Pero al sol de hoy muchísima gente me dice, y es como, yo me quedo pensando en el potencial. Pero full, no hablemos de eso. Tienes que revivirlo. Pero Seven Tower nació de eso. Con el tiempo se volvió algo que ni yo me imaginaba que sería. Me comenzaron a invitar a ser parte como de la industria, qué sé yo, que más en esa plataforma. Yo digo que el cine está como dividido en dos. La gente que trabaja en cine y la gente que como que está como en la prensa de cine. ¿Tú entiendes? Sí, que consume cine y habla de él todo el tiempo. Exacto, que consume cine, que habla de él, que le invitan a la premiere para que hable de él en las redes sociales o para que hable en la prensa. Y entonces eso es un mundo del cine que fue como el primero que yo me vi envuelto, que era como la gente que iban a las premiere, la gente que lo invitaban, que iban a toda la semana al cine. Y que muchas veces son los jurados de los festivales. Exacto. Y también entonces me comencé a ir a Cinema Forum, que no sé si saben lo que es como un espacio que hay todos los martes en Nuevo Centro, que es gratis. Voy religiosamente a eso, entonces ahí yo me comencé a rodear de más gente que sabía muchísimo más que yo de cine. Entonces es como, en retrospectiva, es muy claro lo que como, este fue el path, este fue el camino. Pero no se sintió así en aquel entonces era, no, yo estoy hablando de cine aquí, escribiendo de cine, y de chin en chin la gente va como leyéndome o notándome. Y nada, y una pregunta, hasta lo que es ahora. Una pregunta, nadie te dijo nada porque tú eras abogado. O sea, no era como que, ¿y qué hace hablando de esto? ¿No te pasó eso en ningún momento? Yo creo que no, porque en aquel entonces, cuando yo estaba en la universidad, mi ámbito laboral seguía para nada relacionado al cine. Ok. O sea, yo trabajaba en una oficina de abogado, yo estaba estudiando Derecho, como que yo... Tú eras como Superman, que está con los lentecitos y después Exacto. Sale y hace otra cosa. Y era como, una doble vida, la gente lo veía como un hobby, eso, ¿entiendes? Como, full, Seventh Art, lo que él hace cuando no está trabajando. Y literalmente mi trabajo no tenía nada que ver con cine. O sea, yo comencé a Seventh Art en el 2017 y en el 2018, en el 2016, que diga Seventh Art, y en el 2018 fue que yo comencé a trabajar en cine. 2 años después, que en ese momento parece poquito, o sea, muchísimo tiempo. Ajá. Pero mirando para atrás fue Exacto. de una vez. Exacto, fue como quien dice de una vez. Pero antes de que tú me hables de eso, cuéntame cómo tú lograste luego, digamos, como volverlo algo, eso de Seventh Art, volverlo algo serio, como que ya te invitaban a cosas, yo te veía que tú ponías cosas de Caribbean Cinema. Sí. O tú llegaste a monetizarlo, yo de fresca, porque aquí estamos hablando de viviendo del cuento, ¿verdad? Vivir de eso. Mira, la realidad es que yo siempre me lo tomé muy como a pecho, como que yo nunca era de esta gente de que decía de que, no, yo lo hago cuando yo pueda, sino como que todos los días yo decía, no, yo tengo que encontrar el tiempo para yo subir algo o escribir algo, o le daba mente toda la semana en contenido que yo quería hacer. Déjame hacer un paréntesis. Ajá.
Cuando hicimos un proyecto juntos, por si la gente no sabe, que era cortos en Cortes en tiempo tiempo de cuarentena. Ajá. Tú eres demasiado, ¿cómo se dice esto? Disciplinado. O sea, los domingos tú me mandabas el post, ya está listo, Mariel, no sé qué. Y yo dije, ay, Dios Y tú lo mío. subes después. Y yo dije, ay, no, ya quiero descansar. Tú eres muy, muy disciplinado. Yo creo que eso Sí. es parte de tu éxito. Y yo creo que es porque yo nunca lo he visto como trabajo. O sea, al menos esa parte de las redes sociales. Ok. Con el tiempo, full pasa que tú dejas de tener tanto tiempo. O sea, con la responsabilidad, tú realmente encontrar tiempo para tú y que dedicárselo al celular es fuerte. Pero como yo nunca lo he visto como trabajo, como que para mí, en verdad, yo disfruto hacer algo que la gente después como que lo va a compartir, la gente va a comentar, el hype. El cine, la vaina que más hype tiene. No hay nada que emocione más a la gente que una película dura que viene, o La una película serie. con muchísimos actores durísimos, o la serie que vienen. O sea, como que al final es un entretenimiento que genera mucho buzz, que genera mucho movimiento en la gente y en los comentarios de la gente. Entonces, yo disfruto eso. Yo disfruto como que al final una noticia que tú te enteres de algo que yo te dije y que te guste, eso es heavy. Entonces, y también la otra cosa muy importante es que yo nunca dependí de algo que no sea mi celular para Oh, hacer las redes sociales de Cement Art. ok. ¿Qué quiere decir eso? Que yo nunca tenía que andar con mi computadora, sino que todo lo que yo hacía lo hacía de mi celular y yo lo hacía intencionalmente así. Pues tú Porque tienes que pasarme los trucos a mí. al momento en que yo decía, no, tengo que andar con mi computadora para hacer cualquier tipo de publicación, se iba a volver muy tedioso. Entonces Claro. yo dije, no, si yo no lo hago en el celular, yo no lo voy a subir. Entonces, con el tiempo se volvió algo un poquito como más consistente pero siempre yo lo tomé como algo serio, como quien dice. ¿Qué pasa? Hay dos tipos de serio, que es serio para mí, serio para la gente. Entonces, eso de monetizar, fue un tiempo que como que dije, yo logré monetizar Cement Art. Pero, sin embargo, yo creo que la monetización más importante fue la gente que yo conocí por Cement Art. Que al sol de hoy sigue siendo lo más importante. Que es la gente que me dice, mira, Kina, me encanta tu página y trabajan en cine o le gusta el cine o me conocí o qué sé yo, hacen lo que sea que tiene que ser Claro. Y relacionado con cine y al final yo creo una relación con esa persona que termina siendo 10,000 veces más valioso que tú me pagaste para que yo suba algo. Claro, claro. Y me imagino que fue la puerta, en cierto sentido, de tú entrar al mundo del cine, ¿verdad? Cuéntanos un poco Definitivamente. de cómo tú hiciste esa transición. Ok, tú estabas trabajando en un lugar donde tú eras... Mira, yo me gradué cuando yo estaba en la universidad estudiando Derecho, yo descubrí la ley de cine. Entonces, yo dije, wow, por aquí es. O sea, por aquí que yo me voy a ir. Todos los trabajos de la universidad, después del segundo año, tercer año, yo lo hacía sobre la ley de cine. O sea, Pues todo. Yo me aprendí la tú ley de te cine sabes eso de cabo a rabo. literalmente, la ley y el reglamento. Entonces, yo hacía todo lo que tenía que hacerlo. Y hasta mi tesis la hice de la ley de cine. Entonces, pero full, yo estaba, dije que más me sabía full la ley de cine, pero yo no estaba trabajando para nada que ver. Entonces, cuando yo me gradué de la universidad, yo comencé a trabajar en una oficina de abogado, que no trabajaba con la ley de cine, pero trabajaba propiedad intelectual y trabajaba mucho marcas y derecho de autor y ese tipo de cosas y me gustaba muchísimo. Ok. Después, como un año, como 8 meses después de yo comenzar a trabajar ahí, yo tuve una oportunidad entonces de ir a trabajar en una firma que exclusivamente lo que hace es trabajar contabilidad y legal para cine. Ok. Entonces, Entonces, cuéntame un poco de exacto. Cuéntame un poco cómo es eso. Que la gente no sabe que es un pilar súper importante. sí, Y todo el mundo la conoce. es definitivamente o sea, yo creo que yo definiría esa experiencia como una escuela, porque yo aprendí muchísimo sobre cómo realmente funciona la industria del cine en República Dominicana, después de la ley de cine, claro. Y, y entonces, el papel de Cement Art en esa plataforma era que yo seguía estando presente en el mundo del cine como de
de la farándula, como quien dice. Ok. Que es de que tú vas para premier, que conoce gente, que conoce al actor, a los directores, la gente. Pero es otra cosa totalmente distinta cuando tú también comienzas a trabajar en eso. ¿Entiendes? Entonces tú estás como en un doble mundo. De ver ese lado de cuando ya las películas llegan al cine, como quien dice. Y el otro lado que es hacer las películas. Pero claro, desde un punto de vista un poquito más apegado a lo que yo estudié, que era la parte legal. Que no necesariamente se ve presente en la gente que trabaja producción, preproducción, postproducción, como que, full, el abogado no tiene realmente mucho que ver con la parte de producción, pero es esencial para que lo que tú estás haciendo funcione de manera como ¿Y qué tú fluya. sientes que de esa experiencia que tú tuviste en ese momento, allá, qué tú sientes que la gente no sabe de eso? O sea, ¿qué tú aprendiste estando allá que tú digas, cónchale, o sea, la gente no sabe el trabajo que se pasa con tal cosa o lo importante que tal cosa, o sea... Bueno, mira, realmente uno de los aspectos más importantes de la industria del cine, después de la ley de cine, es que, o sea, es que la gente a veces subestima la importancia de que la contabilidad sea sea de que exquisita. O sea, los proyectos en República Dominicana que se hacen con la ley de cine dependen para que funcione y a los inversionistas le puedan dar su crédito y el proceso de validación sea fluido, como quien dice. Dependen al 100% de una ejecución contable eh, exquisita. O sea, de que realmente no haya falla ahí. Full, siempre va a haber su tema, siempre va a haber sus su metida de pata o sus cosas que no se sabían y ese tipo de cosas. Pero yo siento que a veces la gente subestima el hecho de que realmente es un aspecto muy importante, ¿tú entiendes? O sea, hay veces que dicen, no, es por joder. No, es que lo están complicando. No, es que... Sí, por Eh, ejemplo, para poner un ejemplo al ujú, que no lo haya vivido. Yo trabajé en arte y yo tenía que tirarle fotos a absolutamente todo lo que se comprara ajá, en mostrarlo fuera del set y dentro del set. No sé si ahora mismo está tan estricto. Y hacer un cuadre en donde yo dejara claro de qué se usó absolutamente todo. que es un activo, que no es un activo, que se gastó, que es como material gastable. Y había un contable incluso asignado al departamento de arte, que Sí, me imagino que la gente no se imagina sí. que genera tanto empleo también en ese sentido. En ese entonces, como yo era bien nuevo en la industria del cine, para mí fue un poquito sorprendente, como que diga, mira, Kina, en verdad, esto es esencial. O sea, para que la película funcione, esto es esencial. Esto no puede ser, tú no puedes como jugar con esto, como quien dice. Que a veces es un tema, porque por ejemplo en el cine, arte al fin, está rodeado de gente que lo que le gusta es como poderse expresar sin tener que pensar mucho en cómo se hace y más en simplemente hacerlo. Ujú. Entonces, es un tema de tú llegar como el balance de, de, de full, estar en el arte y estar en vamos a hacer todo lo mejor que podemos, pero también darte cuenta de que la única razón por la cual esto existe y esta industria está pudiendo caminar es porque el Estado está teniendo un sacrificio fiscal, que al final lo que hace es desarrollar una industria, o sea que no termina siendo no tanto sacrificio, sino más el desarrollo de una industria en los hombros del Estado. Entonces como que tú tienes que saber que aunque estamos en una industria que termina siendo naranja, que termina siendo de arte, es porque mucha gente trabajaron para que existan los mecanismos legales y de impuestos y contables para que así se haga, ¿entiendes? Y para que así se pueda. Entonces, yo siento que a la hora de la gente también, por ejemplo, habla mucho de la ley de cine. Mucha gente habla de la ley de cine, la ley de cine. Eh, no es solamente que se están haciendo películas buenas y se están haciendo películas malas. Es que estamos desarrollando una industria, que estamos haciendo cine, creando profesionales, creando jóvenes que vienen con nuevas ideas, que vienen con nuevos planteamientos para el cine, y que con el tiempo eso se va a convertir en algo sostenible, en algo que pueda tener capital privado, y, y así es como un
Un una rueda de engranaje. eventos que tienen que suceder, apoyado no solamente del arte, sino también de la parte administrativa. Sí, Entonces, exacto. yo creo que ese fue como mi primer... Cuando yo comencé a trabajar en ese lugar, ahí fue que yo vi como eh, l- La el importancia, muñequito armarse de claro. cómo realmente que sucedían las cosas detrás de escena. Eh, no necesariamente en producción, porque estamos hablando de que producción también es un mundo totalmente loquísimo de logística, de todo eso, sino de cómo funcionan los incentivos fiscales de la ley. Todo eso que yo estaba en teoría, de que me sabía buenísimo, de que porque yo estaba en la universidad y estaba haciendo trabajo de eso, realmente aplicarlo y ver cómo se comportaban los organismos del Estado con eso, cómo se comportaba la gente que trabajaba en cine y así. Ok. Y cuéntame entonces, en la parte... ¿Va a estornudar? No, no. Pensaba que sí, pero no. Que te iba a preguntar, en la parte legal, o sea, tú Ujú. me dijiste toda la parte contable, etcétera, eso está súper relacionado como quiera, pero ¿cómo tuviste que, o sea, voy a reformular la pregunta. Dale, dale. Tú que manejas también la ley de cine, Ujú. ¿qué tan fácil o difícil es hacer una película en República Dominicana? Eh, Desde la experiencia que tú viviste allá. No Me estamos... encantaría decir que es fácil. Me encantaría decir que es fácil. Porque en teoría es fácil. O sea, en teoría, en que yo te explique paso por paso lo que hay que hacer y hacerlo. El problema está en que tú realmente lo hagas. O sea, como que yo diría que definitivamente la parte más difícil de hacer una película es conseguir el dinero. Exactamente. ¿Verdad? Pero no necesariamente para alguna gente. O sea, hay alguna gente que se le facilita conseguir, por ejemplo, inversionistas que trabajen con la ley de cine. Y luego eh, el tema sea armar el muñeco de hacer la película, ¿tú entiendes? Y entonces yo siento como que es como por etapa la dificultad de hacer una película. Pero sin lugar a dudas, la que es como el callito en el pie es conseguir los cuartos, conseguir los inversionistas que confíen en tu proyecto, que confíen en el equipo con el que tú vas a trabajar. Estamos hablando de que hacer una película con dinero que no es tuyo es ser responsable por absolutamente toda la gente que va a manejar ese dinero. Entonces, y la gente que van a estar trabajando tu proyecto. Entonces, por eso yo creo que es un poquito más tricky que los inversionistas confíen en todo el mundazo No, para darle y su... también me imagino que ellos pueden darle ese dinero perfectamente a una idea mejor, a una idea que le guste más. Exacto. Entonces es Entonces, como una lotería, porque tampoco es que te pague tan grande. eh, yo creo que están las herramientas de hacerlo y de tú como hacer tu propia película, como por así decirlo. Pero también están las otras herramientas que es tú introducirte a la industria del cine. Que tú introducirte a trabajar en cine, a que tú siempre te gusta dirigir. Pues métete a trabajar en dirección o a set PA o a, qué sé yo, arte, Ujú. props, lo que sea, entiendo, o sea, hasta en la misma producción. Y ve a ver cómo funciona ese mundo. Claro, Ve a ver si te gusta de verdad. claro. Hay gente que dice, mira, sí, a mí me encanta esa vaina, pero cuando se meten a trabajar en un proyecto que cogen una lucha de... Ujú. Entonces tú dices, bueno, ok, A la ¿qué es lo que a primera mí me vez, a gusta? la primera vez que se dan cuenta que no saben a lo mejor a qué hora terminan. Ya están de que... Literal. mm, Literalmente. Tú dices, mire, ¿hasta qué hora es hoy? Y nadie te responde. exacto. Pero, eh, pero sí, yo creo que si tú estás comenzando eh, y, y tú crees que en algún momento tú vas a dirigir una película, tú quieres dirigir una película, tú tienes una idea, tú tienes un guión, tú tienes las, la, como la base, los cimientos de algo que tú quieras hacer, y tú no sabes cómo hacerlo, yo 100% te diría, pues métete a trabajar en cine, lo que sea, lo que aparezca. Claro. Tú conoces una gente que está trabajando en cine, dile qué tú puedes hacer para meterte, qué tú puedes hacer para comenzar. Que al final, por más que tenemos 10 años de ley de cine, Ujú. 11 ya casi, eh, seguimos siendo tres gatos. Claro. Vienen,
3 películas de fuera, como estamos ahora, y no hay crew suficiente para trabajar en cine. Claro. Entonces, siempre vamos a estar buscando gente. Mientras más películas se estén haciendo aquí, mientras más películas vengan de fuera a hacerse aquí, se va a necesitar más gente. Y al final es simplemente a weigh-in para tú saber qué es lo que te gusta, qué tú quieres hacer y cómo funciona el mundo que al final en el cual tú te vas a mover. Y mientras más gente tú conozcas, mejor. Claro. Ahorita tú conoces una gente que le encanta tu proyecto, que le encantan tus ideas, con el que tú conectas y dos mentes trabajan mejor que una. Y él dice, tal gente, el amigo de tal gente. Entonces, Sí, ya tú estás conectado y te ayuda a hacer el proyecto muchísimo más fácil. sí, Es una industria de contacto. 100%. Entonces, 100%. quería preguntarte acerca de ese cambio que tú hiciste, porque tú estabas en el área legal y contable, digamos, de la industria del cine, Ujú. y hoy en día tú estás en producción. Sí. Entonces, cuéntame acerca de ese cambio, cómo fue ese cambio, cómo ha sido. Bueno, mira, realmente es un cambio que vino junto con la pandemia y también con mi propia curiosidad. Yo sigo estando en la parte legal y contable, sigo ofreciendo servicios eh, legales y gestionando servicios contables para cine. Eh, pero también sentía mucha curiosidad por el mundo de la de producción, principalmente por el hecho de yo querer producir mis propios proyectos y también de conocer un poquito más la mentalidad de gente que quizá buscaría en mi servicio, ¿tú entiendes? O sea, no es lo Claro. mismo tú ofrecerle servicio a alguien y no tener ni idea de lo que esa gente está haciendo, a tú decir, no, yo he vivido esa parte también y yo te puedo ofrecer tal cosa que te va a facilitar tu vida. Entonces, desde el año pasado me comencé a meter en producción, en películas extranjeras y locales también. Y fue como una locura. O sea, fue como un mundo totalmente diferente a lo que yo he ¿Qué, estado acostumbrado a qué fue lo trabajar. que más te sorprendió? Principalmente, no me sorprendió, pero me sorprendió de mí que yo tenía la vida entera trabajando detrás de un escritorio, literalmente. Y ahora es totalmente lo opuesto. O sea, producción es un trabajo full de campo, full de resolver. ¿Entiendes? Sí. Resuelve a lo que tú tienes que hacer para que pase. Y si te sienta, estás siendo vago. Exacto. que no, En algunos casos, hay que no algunas necesariamente me profesiones. encanta eso, como que te dé esa percepción de que tú no estás trabajando si tú estás sentado. Porque me sigue gustando más la parte de oficina, aunque estoy en producción. Me sigue gustando más, o sea, si yo... Va a sonar medio raro, pero si yo voy a Tenset es porque voy a dirigir. Yo te entiendo. Yo te entiendo. Pero, y principalmente puedo decir eso después de que dirigí como que mi primer corto. Y que aunque fue mi primer corto, por la inmensa presión que yo no quiero que exista, pero existe, de que yo tengo mi vida entera escribiendo de películas y acabando películas y diciendo qué películas son buenas y que cuáles son malas, mucha gente está esperando Sí, la qué es gente lo que tú vas a cree hacer, qué es que lo que eso tú... es nada más opinión. O Exacto, sea, entonces... tú puedes tener una excelente idea, pero a la hora de ejecutar hay cosas que son de experiencia que se Sí. aprenden. De hacer mucho disparate. Entonces, vamos a ver, por ahí viene Hierro Viejo, que es mi primer corto, que no quiero que sea un disparate. Por eso me he tardado tanto en hacerlo y en sacarlo, pero no creo que sea un disparate, está lindísimo. Pero sí, mi movimiento al mundo de la producción viene mucho de esa curiosidad, de yo salir de donde yo estaba trabajando también, Ujú. que no fue de que la más fácil de las decisiones. También de simplemente, nada, buscar abrirte las puertas a algo diferente y, y a lo próximo, ¿te entiendes? Como que es lo próximo, que es lo que yo quiero hacer y, y en eso estamos. Y una pregunta. ¿Cómo tú sientes que ha sido esa transición de, o sea, ya tú me contaste un poco de la presión que se siente, pero como que para mí lo más curioso de tu caso es como que tú empezaste hablando de algo Ujú. y ahora tú estás literalmente haciendo eso de lo que tú hablabas. Sí. Y yo siento que ese puede ser el camino de muchísima gente que comienzan hablando, mira, vamos a decir de otra industria. Mira, me gusta la ropa que hace fulano y fulano. Y ya después cuando va a diseñar su ropa se da cuenta de que
era más fácil hablar de eso que 100%, hacerlo. 100%. Entonces, cuéntame qué tú has aprendido haciendo este cambio a hacer esas cosas que que tú normalmente comentabas. Ujú. Primero, ha dificultado mucho el proceso de escribir porque tú lo piensas dos veces antes de tú decir lo que tú quieras sobre algo que hizo otra gente. Y al sol de hoy, no lo he dicho en ningún lado, en ningún otro sitio de esto, pero lo voy a decir aquí. Al sol de hoy tengo más de 6 meses sin escribir un review. Mierda. De que sin sentarme en mi computadora a escribir. Y creo que, bueno, no solamente eso porque estoy porque estoy trabajando en cine, full. Pero es más como un proceso interno de tú decir, déjame yo que la próxima vez que yo vaya a escribir sea lo suficientemente significativo como para... Como que no sea simplemente escribir por escribir porque alguien está esperando que yo diga algo sobre una película, sino porque al final, cuando yo escribo de una película es porque yo quiero sacar algo. ¿Tú entiendes? Porque esa película me hizo sentir lo suficiente como para yo dejar mi sentimiento en un review, dejar mi sentimiento en una película y que cuando otra persona me lea, sienta lo mismo que sentí yo o sienta o vuelva a sentir los sentimientos que esa película le hizo sentir o esa serie. Entonces, siempre ha sido así para mí. Siempre ha sido, si tú escribes algo, que sea de adentro y que no sea de que algo que no tiene nada de sentido. Entonces, en el proceso de producción, en el proceso de tú literalmente vivir el hacer una película y hacer mi propia película y producir la historia de un amigo mío también, tú comienzas como piel, espérate. Todo esto de lo que yo estaba hablando lo ha hecho un grupo de amigos, lo ha hecho una persona, lo ha hecho alguien. Y por más que tú quieras, por más malo que sea, la gente deja el alma en todo lo que está haciendo. Exacto. Entonces, ¿Tú dirías sí, entonces que se te ha hecho más difícil, digamos, reseñar, en cierto sentido, exacto, desde que tú produces? exacto. Entonces, no es que lo voy a dejar, porque al final me encanta escribir, o sea, me encanta yo poder Y yo maquinar creo, mi cerebro y para yo, saber. y yo creo que tú tienes también ahora mismo una perspectiva más completa. Sí, A pesar de que, digamos, inicialmente tú lo veas como que, bueno, y ahora yo estoy aquí acabando a fulano cuando yo sé el trabajo que pasa. En verdad ahora tú tienes una perspectiva muchísimo más completa y tú puedes incluso combinar ambas cosas. Siento que es muchísimo más valioso. sí, 100%, pero también, y eso que yo desde siempre he tenido un tema con comentar cosas malas. O sea, como que si a mí no me gusta una película, lo más probable tú nunca me escuchas hablar de ella. Ujú. Pero si me gusta, sí, ahí yo la comento. Y si no me gusta y la estoy comentando, es porque tú me preguntaste. Ok, ok. Pero, eh, sí, o sea, definitivamente tú tienes una perspectiva diferente, tú tienes una perspectiva un poquito más, se pudiera decir completa. Yo diría que es más como wide, ¿entiendes? Como un poquito más abierta a las posibilidades de lo que tú puedes escribir, como también de lo que tú puedes analizar cuando tú estás viendo una película. Yo soy un poquito más de sentimiento, o sea que a mí no me gusta decir que... O sea, lo peor cuando tú estás viendo una película es pensar en cómo fue que la hicieron. Ay, yo odio esa vaina. Sí, eso es Porque... normalmente la gente más técnica. Por ejemplo, Sí. Tomás, que es fotógrafo, Ujú. hace mucho eso. Él le Sí. gusta, eso lo iluminaron de tal Eso lo hicieron manera, no sé así, qué, es esto una estaba, la grúa. cámara estaba de este lado. Entonces, eso te saca por completo de la película, ¿tú entiendes? Sí, Entonces... yo soy así A también, igual que mí, tú. a mí no me encanta esa parte. Pero igual, cuando tú comienzas a ver muchas películas y cuando tú comienzas a educarte sobre cine, también te puede pasar eso. Entonces no es solamente que tú tienes una perspectiva diferente, sino es que tu perspectiva, mientras más tú ves cine, te ves expuesto a hacer cine o a el mundo del cine en general, tu, tu vista se va como ampliando, tu capacidad de escribir se va como ampliando. Y eso pasa con todo, no nada más con el cine, sino con cualquier cosa, cualquier experiencia que tú tengas. Pero... Y una pregunta, Víctor. ¿Qué tú le dirías a una persona que está empezando a hacer sus propios proyectos? O sea, tú viviste eso recientemente de ujú, comenzar a hacer tu propio proyecto,
pero digamos que tú tenías en cierto sentido un par de pasos adelante, porque tú habías visto, obviamente, miles de películas, porque te dedicaba a hablar de eso, te dedicas a hablar de eso, y también tenía los contactos. Entonces, ¿qué tú le dirías? O sea, ya sea con tu experiencia o con lo que tú has visto con compañeros. Ujú. Bueno, yo diría que primero, si tú escribes, nunca pares de escribir. Y eso es difícil. Y eso es muy difícil. Porque... y no estoy diciendo nunca pares de escribir y que fuérzate... O sea, como que fuérzate a escribir, no. Sino, nunca dejes que algo que tú estás haciendo te quite el tiempo de tu escribir. O sea, como que hay muchas veces que tú dices, no, escribir no es una prioridad. Y si tú escribir es una prioridad. ¿Entiendes? O sea, como que no es de que... Ah, no, yo estoy haciendo un trabajo que literalmente no me deja escribir. Olvídate de eso. O sea, busca la Y forma de que más, las dos cosas funcionen. claro, y más si tú te estás viendo más allá de lo que tú estás haciendo hoy en día. O sea, Ujú, por ejemplo, si tú solamente te ves, que no tiene nada de malo, ujú. produciendo proyectos de otras personas, Ah, no, exacto. ahí no hay ningún problema. Pero si tú te ves haciendo tu propio proyecto y mientras tanto tú tienes un trabajo que puede ser desde una oficina, vamos a decir, limpiando los pisos, Sí. o hasta tú ya estás en la producción o sea, en una producción Ujú. como tú estás, sacar tiempo para esos proyectos, como tú dices, 100%. Y, y lo digo por experiencia propia porque muchas veces yo, por ejemplo, una de las razones por la cual Hierro Viejo quizás duró tanto es porque yo no le daba la importancia a escribir que tenía que darle. Hasta que literalmente llegó la pandemia y yo no tenía nada que hacer. ¿Entiendes? Entonces yo me puse a escribir muchísimo. Entonces, eh, otra cosa que yo diría es que búscate gente tuya. Busca gente que sea tuya. O sea, yo creo que las dos cosas que a mí más me encantaron de hacer Cinco Gatos, que fue el proyecto que produje, que salió hace poco, y Hierro Viejo, que fue mi primer proyecto que dirigí, es haber trabajado con la gente que yo trabajo. O sea, por más de que yo quería dirigir mi primer proyecto, de que lo hice con actores que me encantan y que quedó lindísimo, yo creo que lo que yo más me llevo es la experiencia de haber filmado con gente heavy y con gente que estaban como que en la misma onda que yo. Y al final, la razón principal, bueno, la razón principal no, pero una de las razones por la cual yo quiero repetirlo y hacer otro proyecto es para poder seguir trabajando con esa gente. Entonces, yo creo que es esencial eso, como que si tú encuentras gente que son como tu núcleo, que a ti te gusta hacer eso con ellos, es cuestión de tiempo de que ustedes hagan algo que sea heavy. Y eso uno lo ve hasta en Hollywood. O sea, uno se da cuenta de repente, Sí. todos estos actores eran amigos desde el Ujú. principio. O todos estos filmmakers, como el grupito de mexicanos. Que Sí. toditos eran amigos, se ayudaban entre sí y luego sacaron todito su proyecto adelante. Sí, y yo diría que es una parte súper importante, o sea, porque al final tú tienes que disfrutarlo. Si tú no estás como que haciendo algo que te gusta, y no necesariamente en que sea bueno de calidad, o sea, lo más probable lo primero que tú hagas no sirva, y es mi temor más grande del mundo, pero, Yo te dije, tú tienes algo adelantado ya. pero, es cuestión de tú simplemente como que mantenerte trabajando, mantenerte como haciéndolo. Y dos, tres, que diga, busca una forma de ampliar tu conocimiento. O sea, busca una forma de tu, por ejemplo, si tú lo único que has hecho es cortometraje con los panas, métete a trabajar en una película. Claro, esos Métete a son otra trabajar, liga. o sea, busca una forma en que, ok, ya tú sabes cómo funciona este mundo artístico bajo presupuesto, como quien dice. Métete a trabajar en algo que es por completo a lo que tú nunca has hecho. Entonces, eso te va a ampliar por completo tu vista Y y... te enseña que aspirar también. Exacto, y te enseña también qué te gusta, qué no te gusta, cómo funciona el mundo del cine, que al final es esencial. O sea, si tú no sabes cómo funciona... Tú Si no tú quieres hacer una sabes, película y tú no claro. sabes cómo funcionan los incentivos fiscales de la ley, cómo tú buscas cuarto, cómo funcionan los diferentes departamentos, qué departamento es en un momento es más importante que otro.
tú vas a pasar mucho trabajo a la primera vez que tú vayas. Entonces, si tú puedes como ir de una vez entrenando tu mente en cómo funcionan este tipo de cosas, va a llegar un momento que cuando tú digas, ok, ahora yo quiero hacer lo mío, se te va a facilitar. Entonces, es imposible decirte esto es lo que tú tienes que hacer. Ve paso por paso. No, claro. Pero, Cada historia es diferente. pero yo digo que sí, disfrútalo. Sigue escribiendo si tú escribes. Y busca la forma de ampliar tu conocimiento. Bueno, Víctor, mil gracias por compartir con nosotros en este espacio que es tuyo, en verdad. Porque, es verdad, Sí, todo en verdad esto nació... yo debiera como de tener un insight en quiénes son los próximos invitados. Sí, sí, De qué sí. se va a hablar No, y aquí. tú puedes ser como el co-host invitado. O sea, También eso estaría parísimo, cada vez ¿verdad? que tú quieras, tú vienes y participas. Señores, Viviendo del Cuento era un proyecto que Mariel me habló de él y a mí me interesó muchísimo. Principalmente porque a la gente le gusta sentir que lo que tú sientes, otra persona también lo siente. 100%. Entonces, yo creo que de mi trayecto lo que yo saco es que yo nunca me quise como encasillar en que yo hago una sola cosa. Ujú. O sea, yo estudié Derecho, nunca quise ser de que, sí, tú eres abogado y mana. Entonces, por eso yo, como que full, soy abogado que trabaja en cine, también he producido, también escribo de cine, también he dirigido, también escribo. Entonces, como que... Y no es como por decir que yo lo hago, sino es que simplemente yo Te nace. me he dado cuenta de que hacer una sola cosa no es lo suficiente. Claro. ¿Entiendes? Entonces, yo sé que hay 1000 gente así. Yo sé que hay millones de gente así que hacer una sola cosa no es suficiente. Ujú. Y por eso cuando la primera vez que tú me hablaste de Viendo del Cuento, de simplemente ver qué hay detrás del arte, qué hay detrás de lo que la gente quiere, de esto que nosotros decimos de como lo que me apasiona. Ujú. Hay muchas historias y hay mucha gente que simplemente ha buscado la forma de mezclar los dos mundos Ujú. de lo profesional, como quien dice, Sí, exacto. y del arte. No, y que hay, o sea, se vive de algo. Ujú. Por eso, cuando yo te comenté la idea, que fue en el 2020, señora, TBT al COVID. ese tenía que ser el nombre Sí, de cómo vivimos Viviendo del Cuento. del cuento. Así que nada, este definitivamente tenía que ser uno de mis primeros invitados, porque él, aparte de como yo dije, somos primos, y nos reencontramos aquí en el cine. Diablo, teníamos que traer Pan con mantequilla y azúcar. azúcar para acá. De Pero nada, Mamá Mirta, para la próxima. para la próxima. Entonces, nada, mil gracias por venir y tú estás siempre invitado. Este podcast es tuyo, literal. No bulto. Así que ya tienes 2 podcasts. Sí, tengo 2 podcasts. Gracias por tenerme, Mariel. Estoy loco porque la gente escuche esto. Y nada, y nos dejen los comentarios ahí, cualquier cosa que quizá quieran saber. Seventart, señores, Víctor Piñero, a su orden, cualquier cosa. Señores, síganos en las redes, en Instagram como Viviendo del Cuento Pod y en TikTok. Sí, ya tú sabes, estamos... TikTok, papá. TikTok es el futuro. Oye, Instagram está muriendo, en verdad. Aunque a mí no me gusta decirlo. Sí, así que ya saben, pueden encontrarnos ahí para que sigamos hablando de cómo vivir del cuento.